Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy les hablo de Millonarios en Papeles 2.0, otra denuncia de una familia que también se ha convertido en víctima de estafa junto al Estado. No hemos recibido nada, Yulisa, absolutamente nada. Por lo menos Intuito Persona, Virgilio Balagón Álvarez y mi hermana no hemos recibido absolutamente nada. La presunta trama corrupta desarticulada por la Operación Calamar, que suplantó identidades comerciales del Algodonal y la sociedad inmobiliaria El Algodonal para apoderarse de 553 millones de pesos. Hay una responsabilidad patrimonial del Estado. Los funcionarios políticamente expuestos que estaban en turno en ese momento tienen que responder o tendrían que responder patrimonialmente, porque ese dinero no quedó en un papel. Ese dinero a alguien se lo pagaron, en algún lugar debe estar. Además, seguimos de cerca el creciente problema de los desaparecidos en el país. Hace más de un año presentamos un reporte titulado Millonarios en Papeles, en el que presentamos la denuncia de una estafa que habría afectado tanto al Estado dominicano como a la familia Mota, vinculada a la Operación Calamar. Hoy, una situación similar ha sido denunciada nuevamente en nuestras oficinas, esta vez centrada en los terrenos ubicados en la pleamar del Malecón. Nueva vez, una familia denuncia la venta de terrenos donde personas sin lazos familiares con los verdaderos propietarios vendieron propiedades que no les pertenecían. El Estado, en su papel de comprador, terminó pagando más de 553 millones de pesos por estos terrenos. En el expediente del Ministerio Público se menciona a la sociedad inmobiliaria El Algodonal como una de las entidades claves en este esquema. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa desmanteló la presunta red de corrupción encabezada por exfuncionarios y empresarios. En este caso hablaremos de los herederos de Álvarez Sánchez, quienes son los propietarios legítimos de un terreno ubicado en la zona de la pleamar del Malecón. Según el expediente, esta familia es solo una de las presuntamente estafadas por individuos que no tienen ni parentesco ni vínculos sanguíneos con los verdaderos propietarios. Los implicados lograron defraudar al erario por una suma que asciende a cientos de millones de pesos. El documento revela que en junio del 2020 el Estado pagó más de 553 millones de pesos por una extensión de terreno de 55.316 metros cuadrados, que comprende las parcelas 74C, 142C y 214B, ubicadas en el Distrito Catastral número 2 del Distrito Nacional. Si la PEPCA tiene que seguir más adelante, nosotros estamos dispuestos a cooperar con la PEPCA, mi hermana y yo, en este caso, para establecer las responsabilidades civiles, ¿verdad? Porque se pagaron casi 600 millones de pesos, Yulisa, una barbaridad, que está en manos de personas que no tienen nada que ver con el tronco Álvarez Sánchez. Según el Ministerio Público, el Estado realizó el pago a la presunta empresa fantasma Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, la cual fue registrada en el 2017. Los imputados, Ramón David Hernández y su esposa Yajaira Brito Encarnación, junto con el fallecido Víctor Fermín Sepúlveda, eligieron este nombre para simular la nomenclatura de las dos empresas legítimas propietarias de los terrenos, El Algodonal Seporá y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, constituida por sus legítimos dueños en 1973. De acuerdo al Ministerio Público, los verdaderos descendientes y propietarios del terreno son los hermanos Marco Antonio y Virgilio Viterbo Martínez Álvarez, hijos de Marco Antonio Martínez Paulino e Isabel Eugenia Álvarez Sánchez. Esta propiedad era una herencia de su bisabuelo, el general Braulio Álvarez Castillo, quien perteneció al movimiento restaurador de la República. La familia, los Álvarez y los Sánchez, son oriundos de entre Baní y San Cristóbal. Y obviamente, pues, tú sabes que antes se casaban primos, etcétera, era muy común, eso no era nada. Y ahí surgen los troncos, ¿verdad? Y uno de ellos, el tronco Álvarez Sánchez, ¿verdad? Con mi abuelo Virgilio Espina y Lucila Sánchez.
El expediente revela una serie de presuntas irregularidades que incluyen la falsificación de decretos, la asociación de malhechores y una suplantación de identidad jurídica de las entidades comerciales involucradas, el Algodonal y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal. El abogado de oficio aparentemente es la persona que está en eso y hemos querido, ¿verdad?, para no, que yo te diría, entorpecer cualquier tipo de gestión en esa lid, hemos delegado en esa persona para que esa persona sea la que prosiga con las investigaciones. Pero eso no me quita a mí el derecho, como Virgilio Miguel Malagón Álvarez, y de mi hermana, defendiendo los intereses de mi hermana y la honorabilidad de mi madre, de tener este coloquio que tú y yo estamos teniendo ahora, porque yo estoy viendo que, es más, estoy reclamando el amparo del entramado jurídico dominicano en este caso. De acuerdo a la acusación, el imputado Ramón David Hernández, en complicidad con su cónyuge Yajaira Brito y otros individuos, incluyendo al difunto Víctor Fermín, perpetraron un fraude corporativo. El grupo habría fabricado documentos para apoderarse ilegalmente de la identidad jurídica del Algodonal, creando una empresa ficticia con idéntica denominación, convirtiendo a las entidades originales en víctimas de una suplantación societaria. Y son realmente unos terrenos que heredó el tronco Álvarez Sánchez. Entonces, esos terrenos es una franja muy grande que iban prácticamente desde la feria ganadera hasta más allá de donde fue asesinado Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, todo ese solar, inclusive ahí hubieron luchas intestinas por la revolución a mando del general Braulio Álvarez, que se refugió ahí. Según el PEPCA, el presunto esquema estaba compuesto por Ángel Donald Guerrero, Princesa García y Rafael Gómez Medina, nombres que ya ustedes conocen de otros casos. Estos, para el caso del Algodonal, contaban con la complicidad de Óscar Ortiz, coordinador de bienes nacionales. Precisamente el pariente mío que fue en noviembre del 2021 se entera ahí de quiénes son esas personas. ¿Cómo? Pero entonces ahí donde él va a su casa, me pide a mí unos papeles también, etcétera, y él fue. Y de ahí empieza todo un proceso que culmina en el documento que hizo la PEPCA, muy completo, inclusive hasta con la fotografía de la propiedad delimitadas y todo, que está en su página web, o sea, es un documento público. La operación Calamar ha sacado a la luz numerosos casos de presuntas irregularidades en expropiaciones, destacando ahora una nueva familia afectada, los Álvarez Sánchez. Sin embargo, este caso no es aislado. Decenas de familias, según el documento del Ministerio Público, habrían sido víctimas del supuesto entramado gubernamental. Nuestra historia republicana está preñada de ese tipo de actitudes donde se crean islas de poder dentro del Estado, que obviamente tiene un poder discrecional muy grande, y como dice el refrán, el diablo tienta. Y parece ser que todas estas cosas sucedieron en situaciones históricas, con proximidades a torneos electorales, y obviamente pues eso reflejó a lo mejor instancias financieras para poder solventar esas actividades proselitistas. Como ejemplo de ello, habíamos presentado a los sucesores de Jorge Mota aproximadamente un año atrás. De estos, presentamos el informe en el que mostrábamos cómo estas personas, a pesar de recibir decenas de millones de pesos en papel, vivían en condiciones precarias. El pago millonario realizado por el Estado Dominicano solo existía en documentos, sin reflejarse en la realidad de sus vidas. Esa persona que ha cobrado por nosotros, aunque nos entregue el dinero, yo lo que necesito es que lo metan preso y que le den cárcel, para que no sean sinvergüenza, no sean charlatanes con lo ajeno. De acuerdo al Ministerio Público, las parcelas 74 y 142 del Distrito Catastral 2 del Distrito Nacional pertenecían originalmente a la pareja de esposos Virgilio Álvarez y Lucila Álvarez Pina,
quienes en la década de los 70 decidieron utilizar esos terrenos para fundar la compañía El Algodonal. Los socios y accionistas de la sociedad eran los hijos de Virgilio Álvarez Pina, alias Don Cucho Álvarez, quien era hijo del general Braulio Álvarez Castillo, y su esposa, la señora Lucila Sánchez de Álvarez, todos ya fallecidos. Bueno, cuando estalla el escándalo, vemos que aparece en el caso Calamar el algodonal. Y digo, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Entonces ahí empieza toda una sinergia de investigación, averiguaciones y cosas que culmina, ¿verdad?, con una serie de, vamos a decir, de aportes de documentos a distintas firmas de abogados que hemos ido. Conforme al órgano persecutor, en mayo de 1973, los socios y accionistas de la compañía El Algodonal decidieron reducir el capital social de la empresa. Esta reducción se llevó a cabo mediante la devolución a los accionistas de los terrenos correspondientes a las parcelas 74 y 142A, situadas en el Distrito Catastral 2. Posteriormente, el 24 de mayo del mismo año, los mismos socios resolvieron constituir una nueva empresa llamada Miramar S.A. Por suerte, nuestros padres eran gente muy organizada y yo tenía todos los documentos originales. O sea, cada hijo del tronco Álvarez Sánchez tenía un set de juegos originales de todos los documentos. Que eso nos ayudó a todos. Y entonces, obviamente que todas esas mensuras y todo eso lo hizo mi tío Aristi Álvarez Sánchez, que fue presidente del juez del Tribunal Superior de Tierra. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, en 1973, el Tribunal Superior de Tierras realizó una subdivisión de las parcelas principales. Esta subdivisión resultó en que las parcelas 74A y 142A se registraran a favor de la compañía Miramar, mientras que las parcelas 74C y 142C permanecieron a nombre de la compañía El Algodonal, ambas sociedades propiedad de los hermanos Álvarez, quienes fueron identificados previamente como los accionistas originales de estas propiedades. Yo felicito a la Procuraduría y al PEPAC por ese documento porque es muy completo. Ahí narra todo, hasta el experticio caligráfico que hizo la PEPAC, señores. Es un documento muy serio donde se comprueba que falsificaron la firma de nuestros padres. De acuerdo al documento, la sociedad del Algodonal es la legítima propietaria de las parcelas 74C y 142C, mientras que la sociedad inmobiliaria El Algodonal es la legítima propietaria de la parcela 214B. La primera fue constituida el 22 de mayo de 1973 con domicilio en Santo Domingo y teniendo como presidente al doctor Arístides Álvarez Sánchez, mientras que la otra empresa tenía domicilio en Santiago de los Caballeros y estaba representada por María Grieser de Tavares. La 74 y la 142, que es la parcela, que era todo eso que estaba ahí, pero se dividió en A, B y C. La parte A es la que queda más al norte, que es donde está hoy día la organización Miramar, que se fusionaron A y B, cuando se fueron cambiando las razones sociales del algodonal C por A. Antes era algodonal simple, después algodonal C por A, porque la SA es de otra familia, que es de la familia Tavares, que no tiene nada que ver con la porción de terreno que le acabo de mencionar. Los peritos observaron que los únicos perjudicados en el entramado no son solo la familia Álvarez Sánchez, sino también María Grieser, viuda de Tavares, propietaria de la parcela 214 del Distrito Catastral 2, también en el Distrito Nacional, sección y lugar Jaina. Según las autoridades, estos terrenos fueron adquiridos por su padre, Hernán Ricardo Adolfo Grieser, de nacionalidad ucraniana, a través de un arrendamiento. La parcela entera aportó esa parcelita, fíjate en la fotografía, en el expediente aparece exactamente, que está muy cerca de Jaina casi. Está, si estamos mirando hacia el norte, ¿verdad? Tú vas a ver que está muy a la izquierda, ya casi, al final casi en el cruce de Jaina está. Ajá. ¿Esta persona tampoco usted la conoce? No, yo personalmente no la conozco.
Según el expediente, los registros de títulos revelan que con fecha del 2 de agosto del 2022, las parcelas 74 y 142C y la 214B estaban registradas a nombre de dos personas jurídicas distintas, separadas de la tercera entidad que recibió el pago por estos terrenos a través de una supuesta expropiación forzosa a favor del Estado dominicano. Esta última entidad, Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, habría usurpado fraudulentamente los derechos sobre los terrenos, utilizando documentos y firmas falsificadas. A nosotros, te digo, esto ha sido una situación que la familia dice, no, pero que la familia Álvarez no puede verse envuelta en esto. Gracias a Dios que ya en la pesca eso quedó claro, que nosotros fuimos estafados y las firmas de nuestros padres fueron falsificadas, ¿verdad?, para cometer un dolo contra el Estado dominicano. Ya gracias a Dios eso está claro. De acuerdo a la investigación, durante 40 años la familia Álvarez Sánchez ha sido la legítima propietaria de las parcelas conocidas como El Algodonal. Sin embargo, en 2021, los implicados en la Operación Calamar se apoderaron ilegalmente de las tierras, despojando a su legítima familia de los bienes que les pertenecían. Desde noviembre del año 2021 es que empieza a destaparse toda esta cosa y a unos parientes míos los llamaron en la Procuraduría para entrevistarlos. Él fue allá y dijo, no, un momento, mira, aquí están los documentos originales del Algodonal Sephora y de la SA, de la antigua Algodonal. Aquí está todo y estas son las firmas de nuestros padres, ¿verdad?, que fueron los accionistas originales. Según la acusación, el presunto esquema se habría llevado a cabo de la siguiente manera. Ramón Hernández, ex empleado de la Oficina de Propiedad Industrial, ONAPI, tuvo acceso a información privada sobre las compañías El Algodonal Sephora y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal. Estas dos entidades habrían permanecido inactivas durante años, lo que llevó a la pérdida de su registro de nombre mercantil. Hernández habría aprovechado esta situación para crear un expediente fraudulento y constituir una nueva empresa fantasma con un nombre comercial similar. Y te agradezco infinitamente esta entrevista porque de esta forma yo creo que el Ministerio Público puede interesarse más y ampararnos bajo su manto para que la familia del tronco Álvarez Sánchez genuino y real, que son los verdaderos dueños de esa porción, de esa parcela C, pueda ser resarcido en este sentido, porque nunca hemos sido resarcidos. Mediante esta maniobra, Hernández habría logrado registrar la nueva entidad y suplantar a las compañías originales, lo que permitió a los implicados en el esquema utilizar documentos falsificados y manipular registros para hacerse con los derechos sobre las parcelas en disputa. Esta entrevista, Yulisa, yo lo hago intuito persona. Es Virgilio Malagón Álvarez, porque en realidad mi hermana y yo nos sentimos bastante molestos porque se usurpó la identidad de nuestra madre para cometer un fraude contra el Estado dominicano y eso para nosotros es sencillamente inaceptable. Vamos a decir que mi hermana y yo lo único que aspiramos es que el entramado judicial dominicano haga justicia. Y a mí me sorprendió la calidad del documento que hizo la PEPCA, excelente documento. Y obviamente ahí te explica con una cantidad de detalles toda la mecánica, imputado por imputado, no dije que un grupo de personas, no, ahí mencionan los nombres, con quién se relacionó, dónde fueron, quién fue que firmó el acta, todo, la pareja de esposos que trabajaban ahí, creo que en bienes nacionales, algo así, fueron que parece ser que actores principales en ese tipo de situación. Entonces, obviamente, yo me acogí al documento y a los documentos que tengo originales de mi familia. El expediente detalla que entre el 17 de abril del 2017 y el 22 de mayo del 2018, Hernández solicitó la emisión de duplicados de los títulos de propiedad de los inmuebles alegando pérdida.
Estos trámites fueron formalizados por Pedro Ruiz, un notario público que también participó en la elaboración de los documentos para la creación de la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, destinada a suplantar a las empresas originales. Yo tuve que abrir un archivo que tenía mi mamá bajo llave, que para encontrar esa llavecita, eso dio una brega en la casa, hasta que por fin encontramos el llaverito y abrimos el archivito que tenía mi mamá, y ahí empecé yo a leer. Y no yo, todos mis primos hermanos empezamos a leer documentos y a enterarnos de qué es lo que había pasado, y por eso ya hoy día pues nosotros podemos hablar con cierta propiedad sobre eso, porque tenemos los documentos originales. Cada tronco del Álvarez Sánchez tiene sus documentos originales, y por eso es que más o menos podemos tener este intercambio, tú y yo, porque en realidad tengo esa información genuina, original, en mis archivos. Tras la pausa. Tengo entendido de que la Procuraduría puede ampararnos a nosotros dentro de su expediente, ¿verdad? Para que realmente, como ya ellos recuperaron gran parte de ese dinero, como se ha dicho en la prensa, porque yo he visto en la prensa que han recuperado, del caso Calamar eran 19.000 millones, algo así, una cosa increíble. Y el caso de nosotros son apenas menos de 600 millones de pesos. 530.